6. Bien amigos, vamos a analizar ese error número 6. El error número 6 es no pensar en los temas de costos y en especial los costos de distribución. Una cosa es yo tener el producto y venderlo yo en mis puntos de venta. Crear puntos de venta es muy costoso. Vamos a analizar un tema esencial, es el tema de los costos. Mis queridos amigos, cuando analizamos de los emprendimientos cuáles son los que más se quiebran, normalmente son los que están asociados a un local comercial. En ese local comercial, entonces, pues, hablamos, por ejemplo, de una tienda de ropa, hablamos, por ejemplo, de un restaurante, hablamos, por ejemplo, de una peluquería, hablamos, por ejemplo, de una sala de masajes o de un spa de uñas. Todos los negocios que implican un local comercial son los que más rotan y son los que más se quiebran. ¿Por qué? Porque hay que entender el tema de los costos. Cuando yo abro un local, lo primero que hay que definir es dónde. Y lo primero que se necesita de ese dónde es tráfico. Porque cuando yo pongo un local, lo que necesito es que llegue más cliente donde mí. Quiere decir, le dejo la gran responsabilidad gigante de mercadeo. Yo debo elegir primero un lugar que me traiga tráfico, pero muy especialmente tráfico de clientes potenciales, porque si me trae un tráfico de gente que no me va a comprar, estoy perdiendo todo mi esfuerzo. Yo necesito tráfico es de clientes potenciales, Entonces la elección del lugar es una elección fundamental. Luego entonces entendemos que para vender un producto, pues entonces están todos los otros costos que me implica ese local. O si no voy a vender en un local, entonces todo lo que me implica la distribución. Yo tengo que dejar un porcentaje para ese distribuidor y yo tengo que saber que al precio que yo voy a dar, voy a tener un precio para el distribuidor hasta cierta cantidad, otro para otro distribuidor hasta cierta cantidad y voy a tener un precio final para el cliente y que debo respetar esa cadena de precios para no canibalizar o para no hacerle daño a ese distribuidor o que el distribuidor me haga daño con ese precio final. Ese aspecto de costos es un aspecto clave. Hay costos que en ocasiones no contemplamos, que pensamos que esto no vale nada, es una cosita muy sencilla, eso es una bobada, y realmente todos esos costos suman que a la hora de la verdad la gente mira y dice, vendimos un montón, pero no generaron utilidad. Y entonces, si no genera utilidad, usted lo que está es botando su tiempo y botando su plata. Los negocios no están diseñados para vender, están diseñados para generar utilidad. Y generar utilidad es que den plata después de costos, incluidos impuestos. Esos son aspectos esenciales que hay que tener en consideración y que hay que calcular. Muchas veces uno de los grandes errores está, por ejemplo, en el tema del empaque. ¿Cuánto me vale el empaque? A veces hay empaques que valen más que el producto. Sorprendentemente, hay productos que no valen nada, por ejemplo la sal, pero el empaque vale un montón de dinero. Vale más el empaque que el contenido del producto. Y entonces para ponerlo a la mesa, yo tengo que saber que realmente estoy vendiendo sal, pero el negocio era vender los empaques de sal. Ahí es donde hay que entender esa dimensión de los costos. Error número 7. El número 7 es no saber de asuntos legales. Mis queridos amigos, cuando se constituye una empresa, usted puede constituirla de manera formal o puede iniciar de manera informal. Yo siempre recomiendo comience siempre de manera informal, comience ensayando su negocio. Cuando usted va a constituir una sociedad, ya implica un asunto legal. Es decir, crear una empresa es muy fácil, pero cancelar, cerrar una empresa es una cosa costosísima y toma mucho tiempo. Entonces hay que entender que una vez usted formalice, inmediatamente tiene que, por ejemplo, pagar una cámara de comercio, pagar unos impuestos, pagar un contador. Ya son gastos que usted tiene que tener muy claros. Asumir un IVA que tiene que cobrarle al cliente y usted apenas va a empezar a ensayar si su negocio funciona. Mi recomendación es inicie primero, que el negocio empiece por sí solo a coger ventaja. Cuando ya tenga un negocio que va en crecimiento, que usted vea que esto está funcionando,
formalice, porque hay que tener, la idea es formalizarse, pero formalizarse no desde la etapa inicial. Hay negocios que desde la etapa inicial es primero venga, arranquemos a competir y arranquemos a competir de una forma que no nos complique mucho. Luego ya, cuando el mismo negocio lo esté dando, pues ahora sí haga todas estas cosas. Hay que saber de impuestos. Hay que saber que cada que usted vende va a tener unos impuestos municipales, va a tener unos impuestos nacionales. Esos impuestos son obligatorios. Hay unas regulaciones dependiendo del tipo de negocio que usted ponga. Habrá unas regulaciones de sanidad o habrá unas regulaciones de industria y comercio. Esas cosas hay que tenerlas y hay que averiguarlas. Por suerte, cada vez las cámaras de comercio ayudan cada vez más a los emprendedores enseñándoles estas cosas e ilustrándolas, pero muchas veces no lo sabemos y la ley no le importa si usted sabe o no, pero la ley llega y la ley le cobra. Entonces a veces aprenden es con el método costoso, cuando llegó la multa, cuando llegó la reclamación. Mis queridos amigos, asesores, consiga un asesor tributario, consiga un asesor legal que les brinde esa asesoría. Esa es una plática que hay que invertir, es una plática que es barata comparada con lo que pueden ser unos problemas posteriores. Asesórese bien, arranque bien ese negocio, arranque bien esa contabilidad. Como le digo, inicie cuando el negocio ya le esté funcionando, ahora sí, pero antes pues hágalo de una forma que le sea lo menos costosa, pero bien manejada. Que tenga usted sobre todo ese tema de costos y ese tema legal muy en conciencia. Hay negocios que no se pueden iniciar sin formalizar, esto hay que también tenerlo en consideración. Hay unos que necesariamente aperturarlo significa hacer una constitución legal y hay que hacerla, porque a veces son más caras las demandas que los cumplimientos, que lo que habría que pagar por cumplir, para que lo tengamos muy en cuenta. Error número 8. Bien, mis amigos, el número 8. El número 8 es qué tan fácil es competir en este negocio. Y esto es una cosa súper importante para la sostenibilidad. Porque a veces pensamos, no, esto es una idea fabulosa, pero realmente cualquier persona con cualquier recurso puede llegar y competirle y bajarle el precio o hacer cualquier cosa o ganarse el mercado. O puede haber competidores mucho más grandes que con hacer una cosita chiquitica ya lo sacaron a usted inmediatamente del mercado. ¿Qué tan fácil de competir es mi negocio? ¿Qué tan fácil de hacer? ¿Qué tan fácil de replicar? Y eso marca una diferencia. Porque entonces ahí es donde analizo, bueno, o estoy bien o aquí me sacan. A veces podemos tener la exclusividad de un sitio. La exclusividad de un sitio es una cosa buena. ¿Cuánto nos dura esa exclusividad? Y esa exclusividad está sujeta a qué. Entonces son aspectos que yo tengo que tener en cuenta. ¿Qué tan competible es mi negocio? ¿Qué tan fácil es que otro lo pueda hacer? Competirme, llevarse al mercado. ¿Qué otros jugadores hay? ¿Qué tamaño son los jugadores que tengo? ¿Con quién voy a competir? Y esto es un aspecto que hay que tener en consideración a la hora de hacer crecer nuestro propio negocio. Error número 9. Vamos al número 9. Número 9, ¿cómo voy a financiar mi proyecto? Mis queridos amigos, hay varias fuentes de financiación. Normalmente lo que dicen los americanos es que la primera que recurren los emprendedores se llama las 3 Fs. La primera es la familia, la segunda es de los amigos, de friends, y la tercera es de fools, de tontos, los tontos. 3 formas por las que primero arranca todo emprendedor. Hay que tener mucho cuidado con los fondos, con la financiación de mi proyecto, porque yo tengo que entender cuándo esto me da plata. Esto normalmente puede que no me dé plata hoy, pero entonces ¿cómo voy a aguantar hasta que esto dé plata? ¿Cómo lo voy a financiar? Y en especial si tengo empleados, porque los empleados no pueden esperarme 3 meses a que yo les quiera pagar. Yo puedo aguantarme, pero ellos no. Y aquí viene todo un tema de demandas y de todo el tema de contratación. Muy importante cómo contrato a esos empleados. Hay que buscar esa asesoría jurídica para hacer buenos contratos. Pero lo más importante es pagar. Entonces, yo tengo que saber
¿Cómo voy a financiar ese proyecto? Hay que tener mucho cuidado con las fuentes de financiación. Muchas veces buscamos un socio capitalista, que es decir, el socio que pone plata, es el peor aliado. Porque ese socio lo único que le interesa es cómo voy yo, cuándo me va a devolver lo mío, cuándo me va a dar mis ganancias. Cuando estamos arrancando un emprendimiento, hay muchas dificultades. Entonces, es muy importante entender que ese socio que no va a aportar sino plata, no me enriquece mi negocio. El mejor socio podría ser un banco. Es mejor socio un banco que un socio capitalista, porque al banco le puedes pagar algún día, pero no es dueño del 50% del porcentaje que sea de la empresa de por vida. Es que un socio es un matrimonio de por vida, con alguien que hoy quieres o posiblemente no quieres, o que no tiene ningún interés emocional, pero es dueño y te va a pedir y te va a exigir. Entonces ese es un aspecto muy importante, mucho cuidado. Hay otros fuentes de inversión que se llaman ángeles inversionistas, son personas que se meten al negocio de uno, le dan una plata, es más difícil conseguirlos, pero cada vez aparecen muchos más ángeles inversionistas. Esos ángeles inversionistas están dispuestos a ayudarte a crecer tu negocio y a poner un capital para luego recuperar su dinero al final, pero saben que es arriesgar dinero y saben que es construir una empresa. Otro es el crowdfunding. Crowdfunding es personas o plataformas de personas que meten una platica y entre todos apoyan un emprendimiento para que salga adelante, a cambio de acciones o a cambio de comprar el producto con unas preferencias durante unos años. Hay muchas plataformas de crowdfunding. Busquen esas plataformas en cada país. Esa es otra alternativa, es una alternativa muy buena. Hay platas de los estados y de los países, incluso de muchas ciudades, tienen unos dineros para apoyar a sus emprendedores. Esas platas son engorrosas porque hay que llenar miles de documentos y es muy bueno llenar esos documentos porque también es una prueba de cuán fuerte estoy yo en el desarrollo de mi emprendimiento, porque ahí le toca a usted poner sus planes financieros, poner sus planes de mercadeo, es decir, le ayudan a aterrizar el negocio. Si ellos ven y usted participa en un concurso, si ellos ven que su negocio tiene potenciales, pues le entregan el dinero. Ya ayudaron gigante porque sin correr mayores costos, evaluamos el riesgo de una inversión. Error número 10. Mis queridos amigos, siempre hay un tiempo también para cada negocio. Hay épocas que son para un tipo de negocio, hay épocas que son para otros tipos de negocios. El número 10 es el tiempo correcto para mi emprendimiento. Mis queridos amigos, el tiempo correcto es muy importante, porque puede que su idea sea o muy creativa, tan creativa que todavía no haya un mercado creado para ella, o puede que sea tan anticuada que ya la gente esté buscando otra cosa. Yo tengo que saber si este es el momento indicado para crear o no ese negocio y si esta es la época del año. Hay negocios, por ejemplo, que las ventas son al final del año. Hay negocios, por ejemplo, que las ventas son en el primer semestre. Hay negocios que es en el segundo semestre. Entonces yo tengo que saber eso para el día que voy a iniciar, para conocer cuáles son los ciclos de mi negocio. ¿Cuáles son los ciclos? ¿Cuáles son las temporadas de vacas gordas? ¿Cuáles son las temporadas de vacas flacas? Y tengo que tener eso presupuestado también a la hora de financiar. Pero entender los tiempos de mi negocio es fundamental. Hay muchas ideas que no fueron negocio hasta 10 años después. Entonces imagínense cuánta plata se pudo haber perdido. Hay empresas que tienen capitales gigantes que dicen, yo llego a este país y estoy dispuesto a perder los primeros 6 años. Conozco empresas que lo han hecho. Yo pierdo los primeros 5, pierdo los primeros 10 años, pero luego de ahí en adelante gano. Pero son capitales muy fuertes y muy grandes. Cuando estamos emprendiendo un negocio, pues entonces a mí siempre me gusta es empezar ganando. Y cómo buscar, cómo hacer para que ese negocio crezca y me dé dinero rápidamente o como mínimo se sostenga. Mis queridos amigos, revisen estos 10 aspectos que les he comunicado acá. Esto lo he extraído de la experiencia
no solo propia en todos los emprendimientos que he hecho varios emprendimientos en mi vida, unos que han funcionado, unos que no, sino en la vida de muchas personas que todos los días se acercan y me cuentan todas sus historias. Pónganlos en práctica, estudienlos. Recuerden que esa combinación de pasión con ignorancia a la hora de emprender es el riesgo más alto que se puede pagar. Hay que crear empresas, hay que aprender a hacerlo, hay que minimizar estos riesgos. Para eso es este video. Hay que tener mucho cuidado, hay motivadores que dicen hágale que para adelante es para allá, dele, viven del pobre emprendedor, viven del pobre marranito, ¿sí? Que les da la plata cada 8 días esperando a que algún día se quiebre porque primero se acaba el agua masa que los marranos. Mucho cuidado, mis queridos amigos, hay que tener esto en conciencia y aprender que todas estas cosas involucran crear un negocio. Y hay que aprendérselas y hay que buscar expertos que nos ayuden a crecer en cada una de estas cosas. Espero que les sirva. Sigan el canal. Aquí está el canal. Suscríbanse a mi canal. Escríbanme, cuéntenme sus historias, que con todo gusto les estaré respondiendo. Que Dios los bendiga.